en el hombre y su relación con procesos patológicos. Como saben, los polimorfismos son secuencias repetidas que se encuentran en muchas de nuestras ADN y por supuesto permiten esa variabilidad que existe, ¿no?, entre personas. De todas maneras lo vamos a ver más adelante. Comencemos con, por supuesto, el padre de la genética, que fue este señor Gregor Mendel, los cuales él comenzó, fue un monje austriaco que por allá en 1822 al 84 comenzó a trabajar con guisantes y por supuesto publicó los resultados de sus experimentos y incluso él muere en 1866, publicó sus resultados y incluso él muere sin saber que él había hecho un gran descubrimiento para la ciencia, ¿no?, que había descubierto lo que llama los caracteres, y esto que nombró el caracteres para ese momento, había descubierto los genes y esa genética que existe cuando hay recombinación entre, por supuesto, dos gametos en ese caso, ¿no? El primer marco conceptual de la herencia fue desarrollado por el monje austriaco Juan Gregorio Mendel y sus trabajos fueron publicados en 1866. Y bueno, él no sabía que había hecho algo extraordinario, sino incluso después murió sin saber eso. Pero luego se descubrió que él había hecho un aporte importantísimo a la ciencia, creando una nueva ciencia que es la genética. Entonces, bueno, como vemos aquí, él trabajó con estos guisantes, ¿okay?, con semillas corrugadas de colores, algunas eran lisas, otras corrugadas, y por supuesto él utilizó sus experimentos de cruce de plantas guisantes. Trabajó con Pinsum sativum, estudió los patrones de la herencia de 7 caracteres observables en las semillas y las plantas crecidas de tales semillas. Él cruzó el color, el aspecto, el color que vemos aquí, el aspecto y la cubierta de la semilla, el color y el aspecto de las vainas también, que vemos aquí, la posición de las flores a lo largo del tallo y el tamaño de las plantas. Entonces aquí vemos 7 de los caracteres observables, y eso es importante, ¿verdad?, porque hablamos de caracteres que se observan, y que él trabajó con eso. Entonces, bueno, y de ahí publicó sus estudios y por supuesto fueron tan importantes para la ciencia. Entonces, algunos de esta ciencia nueva para ese momento es importante manejar algunos conceptos básicos, ¿no? Para explicar sus resultados de Mendel, postuló la existencia de unos factores, en ese caso eran genes, que existen en formas alternativas, que son alelos, ¿okay? Entonces, existen los factores que él denominaba en ese momento caracteres, y para ese momento él no sabía que eran genes, pero que existen formas alternativas, que pueden ser los alelos. Que un factor consta de un par de copias, ¿okay?, una suministrada por cada progenitor durante la formación de los gametos. Los miembros de cada par se separan, cada uno de los gametos, y él la llamó segregación igualitaria o primera ley de Mendel, ¿okay? Entonces, hay una formación de gametos, los miembros de cada se separan y cada uno da la mitad de los gametos para formar un individuo completo. Entonces se llama eso segregación igualitaria o primera ley de Mendel. Otros conceptos básicos importantes, porque les dije que eran caracteres observables, y cuando uno habla de caracteres observables habla de fenotipo, ¿sí? Fenotipo, que es el aspecto del organismo, tanto macroscópico como microscópico.
sus rasgos externos e internos funcionales y de conducta como resultado de la interacción de su constitución genética o genotipo. Entonces, sabemos que los caracteres que se expresan, vamos a decirlo así, que son observables, ¿verdad? Llamamos genotipos, mientras que los caracteres constitutivos del individuo, donde se forma la mitad de los gametos, se forma genotipo. ¿Okay? Y factores, y por supuesto, todo esto viene, como siempre, nunca es perfecto. En la práctica siempre viene, en la teoría todo es perfecto, pero cuando uno va a la práctica sucede que hay factores que intervienen, ¿no? Y entre eso vemos factores ambientales que pueden intervenir en la modificación de esa constitución genética o genotipo, y por supuesto hacer que unos fenotipos se expresen y otros no. Y eso lo sabemos bastante bien, lo vemos todos los días en nuestra familia, en los niños nuevos que nacen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fenotipo es igual a genotipo más ambiente, que es lo importante, ¿ves? Entonces, de ahí es que hay factores ambientales que influyen también en que la expresión de algunos genes, ¿no? Y eso lo hemos visto en las enfermedades también, como les he visto anteriormente, que muchas personas sufren de la misma enfermedad y en algunos casos con muchas características, o vamos a hablar de neoplasia. Vimos la clase anterior y vimos que muchas de las neoplasias eran muy parecidas, ¿verdad? O eran identificadas como muy parecidas, pero se dieron cuenta que en el tratamiento estas personas no respondían igual. Y entonces, bueno, hay factores ambientales que pueden experimentar la expresión de estos genes, ¿no? Entonces, bueno, ahí más o menos lo importante estos conceptos, ¿no? Manejar. Entonces existen gametos masculinos y femeninos, se fusionan al azar y los caracteres se heredan de forma independiente. ¿Okay? Los caracteres se heredan de forma independiente. Y eso hablamos de la segunda ley de Mendel. Los factores pueden existir también en condiciones dominantes o recesivos. ¿Okay? Eso también lo determinó Mendel. Entonces, vemos, por ejemplo, fenotipo normal, ¿verdad? Normal, pero vemos que en el caso de pueden haber una producción de no melanina en este paciente, y puede, por supuesto, esa mutante que se heredó en caracteres genotípicos normales, pero fenotípicamente no se expresó sino en algunos casos de estos pacientes que pueden expresar, a pesar de que tienen ese carácter, no lo expresan, pero algunos sí lo expresan. Entonces no producen melanina y por supuesto se pueden producir niños albinos. Entonces aquí vemos un ejemplo del alelo normal, alelo A, alelo normal, dos alelos normales, vemos aquí que se unen formando lo que es un individuo normal produciendo melanina, ¿okay? Pero podemos ver que hay un genotipo A, ¿verdad?, que es dominante y otro recesivo, y vemos que el recesivo tiene la mutante, pero en algunos casos el genotipo vamos a decir así, dominante, expresa la melanina, mientras que el recesivo, que en este caso posee la mutación, no la expresa. Pero en una segunda generación podemos obtener dos combinaciones de dos genes mutantes, ¿verdad? Y que sería A pequeña, y producir ese carácter recesivo, ¿no? Que es en ese caso la no expresión de melanina o personas albinas. Entonces es un ejemplo de algunas expresiones que se fue. Por ejemplo, aquí otra expresión de, por ejemplo, del síndrome de Waardenburg.
primero se hereda como un carácter autosómico dominante, ¿okay? Aquí lo vemos en rojo. Y 2, se caracteriza por sordera, albinismo parcial, piel, cabello y ojos de color claro. Entonces aquí vemos que se va expresando, y en la cuarta generación podemos ver que hay este gen, a pesar de ser un carácter, solamente se está expresando, ¿okay? Entonces son familias que pueden expresar este gen albino en algunos de los casos. Aquí vemos otro, un carácter autosómico recesivo. En este caso aparece con igual frecuencia en ambos sexos y tiende a saltar de generaciones, ¿verdad? Y en algunas de las generaciones puede producir este carácter autosómico recesivo de, por supuesto, este gen albinismo que estamos mencionando ejemplo. Otro punto importante del concepto de las genéticas, mutaciones. Una mutación es un cambio permanente ocurrido en la secuencia del ADN en las células germinales. Sucede a nivel molecular y observable mediante el examen de los cromosomas al microscopio. Deben ser detectados por secuenciación PCR u otro tipo de examen molecular. Cuando les digo examen cromosoma al microscopio, estamos hablando de los cariotipos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esa es otra ciencia que se llama citogenética, donde se estudia los cromosomas y, por supuesto, las características de cada uno de los cromosomas nos puede decir el tipo de enfermedad que pueden producir. Entonces, por eso que hablamos de caracteres observables al microscopio. Y la otra parte, concepto importante que hablaremos hoy es, como ustedes saben, el código genético, que sabemos que no es más que la combinación, ¿verdad?, de aminoácidos que forman las proteínas. Y esto viene dentro de cada uno de nuestros códigos genéticos, de nuestro ADN, donde cada 3 bases va a producir un tipo de aminoácido. ¿Okay? Por ejemplo, aquí vemos UUU, fenilalanina, UA, leucina, y así sucesivamente. Entonces aquí vemos que cada una de estas bases, ¿verdad?, nitrogenadas, la combinación de estas bases nitrogenadas que están dentro del cromosoma y que se leen, por supuesto, en ese código genético, o podemos decir qué proteínas se pueden formar debido a la unión de estos aminoácidos. Y esto, por supuesto, hay, por ejemplo, también codones, como llamamos, estos son llamados codones, y después podemos hablar de codones de terminación, en algunos casos donde se termina la proteína, y con codones de iniciación, etcétera, etcétera. Así sucesivamente. Bastante largo, no sé, no quiero entrar en detalle, pero esto lo han visto ustedes en clases anteriores y en materias anteriores cuando hablamos de código genético, ¿okay? Entonces, por supuesto, importante dentro, ya que son los que van a producir las proteínas y, por supuesto, o lo que llamamos expresión de proteínas, y lo que vamos a definir el individuo como persona, ¿okay? Entonces, dentro de esas bases pueden producirse las mutaciones y las deficiencias por supuesto, de las secuencias de esas proteínas pueden traer mutaciones en el gen y pueden producir proteínas anómalas que, por supuesto, pueden producir enfermedades genéticas. Entonces, las mutaciones en la secuencia se clasifican morfológicamente o funcionalmente. En el primer caso pueden ser puntuales, de extensión variable, de elecciones, inserción o expansión de tripletes. Y en el segundo caso, por el efecto, que pueden ser silenciosas, de cambio de encuadre por deleción, inserción, sin sentido, cambio de sentido en el
en el elemento del control y de la expresión de los tripletes. ¿Okay? Entonces todo esto tiene que ver con muchas mutaciones que se pueden producir en el código genético y que por supuesto pueden hablarse de inserciones, se puede hablar de pérdida de fragmentos del genoma que van a expresar una cierta proteína y por supuesto pueden producir estas mutaciones que conllevan a producción de enfermedades. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, algún ejemplo de las mutaciones, sustituciones nucleótidas que ocurren en los genes pueden clasificarse de acuerdo a su efecto en la traducción. Lo que llamamos sustitución sin sentido, si no ocasionan cambios de aminoácidos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí vemos, a pesar de que el último codón, en la última base nitrogenada se modificó, va a producir siempre la prolina. ¿Okay? Entonces esto se llama sustituciones sin sentido, donde no ocasiona cambios en aminoácidos y siempre se va a producir, por supuesto, la proteína normal. ¿Okay? Otro tipo de mutaciones puede ser sustitución por cambio de sentido y en ocasiones sí ocasionan cambios en aminoácidos, y esto es lo importante de este tipo de sustituciones por cambio de sentido, donde el codón es modificado por un aminoácido, por una base nitrogenada, en este caso, y vemos que esta base sí va a cambiar la estructura del aminoácido y por supuesto va a permitir que haya una mutación en esa proteína. Entonces, estas mutaciones por sustituciones nucleotídicas que ocurren en los genes pueden clasificarse de acuerdo a su efecto de traducción, como hemos visto, sin sentido o cambio de sentido. ¿Okay? Entonces pueden ser sinónimas o no sinónimas, también se le dice así. Enfermedades genéticas, conceptos básicos, cambios cromosómicos o mutaciones cromosómicas, que son de dos tipos. Existen cambios numéricos cuando el conjunto de cromosomas no es múltiplo exacto del número haploide, que son 23 pares de base, 23 cromosomas. La anomalía se conoce como aneuploidía y las alteraciones numéricas pueden ser. Entonces, en este caso, vemos que hay cambios en el número de cromosomas y, por supuesto, trae como consecuencia mutaciones. Entonces, algunas alteraciones, cambios de nuevos cromosomas, podemos hablar de cambios cromosómicos numéricos de conjunto de poliploidías, parentelades parciales autosómicas, por trisomías, monosomías. Trisomías son 3 pares de cromosomas, o monosomías cuando hay un solo cromosoma, y monosaico aneuploides. También se puede hablar de parciales sexuales, que se habla de trisomías sexuales, monosomías sexuales y mosaicos o aneuploidías. Entonces, por cambios de cromosomas pueden haber alteraciones estructurales, de ordenamiento de delecciones, duplicaciones, inversiones también dentro de ese cromosoma, translocaciones, isocromosomas, sitios cromosómicos frágiles y entre otros. ¿Okay? Otro concepto importante son los caracteres hereditarios, que se pueden clasificar como monogénicos, que ya lo estamos nombrando anteriormente, que son caracteres discretos producidos por un gen, y se habla mucho de herencia mendeliana. Los poligénicos, que son caracteres medibles, cuantitativos, métricos o continuos, producidos por muchos genes cuya contribución individual es pequeña. Entonces, las monogénicas, y tenemos las mutaciones o las características hereditarias poligénicas. Otros patrones de herencia humanos de enfermedades hereditarias, podemos hablar también de enfermedades monogénicas y enfermedades cromosómicas, de estas enfermedades hereditarias. Entonces hablamos de con herencia mendeliana regular, enfermedades con herencia multifactorial, enfermedades cromosómicas no heredables o con herencia regular o regular según el caso sea, incluso por translocaciones. Entonces, entre las enfermedades monogénicas de herencia mendeliana, podemos hablar de las enfermedades monogénicas que son producidas por mutaciones que afectan un solo gen
y tiene una clara forma de herencia mendeliana. ¿Okay? Si recuerdan la herencia mendeliana, donde implica un solo gen o un solo carácter, si recuerdan. ¿Okay? Sus patrones de herencia pueden ser autosómicas, dominantes o recesivas. En algunos casos, esta herencia mendeliana puede ser ligada al sexo, donde el locus afectado en el gen es el cromosoma X en algunos casos. Por eso se habla de enfermedades monogénicas ligadas al sexo. Y otro tipo de enfermedades de herencia autosómica dominante, podemos hablar cuando se afecta un alelo dominante, se expresa en heterocigotos, las causas son variadas, el efecto tóxico del producto del gen mutado. Por ejemplo, correa de Huntington es un ejemplo de este tipo de enfermedades autosómicas dominantes. Por insuficiencia haploide, neurofibroblastomas, neurofibromatosis tipo 1 es un ejemplo de este tipo de enfermedad. Otras enfermedades monogénicas autosómicas dominantes, podemos hablar de interacciones con el producto normal o con el blanco del producto normal por competencia, reguladores de proliferación de células, regulación de vías metabólicas complejas cuando se ven afectadas. Las que afectan proteínas estructurales como el colágeno, por ejemplo, que pueden ser este tipo de enfermedad monogénica autosómica dominante. En el caso de enfermedades monogénicas autosómicas recesivas, donde un gen recesivo debe hallarse en estado homocigoto para expresarse en el fenotipo. El producto de una copia normal del gen en el heterocigoto es suficiente para que el individuo tenga un fenotipo normal. ¿Okay? Entonces, por supuesto, en este caso, estos individuos, en algunos de los casos, pueden transmitir la enfermedad a sus hijos y, por supuesto, no expresarla a ellos, pero expresar sus hijos sí la pueden expresar. A esto se refiere. Enfermedades monogénicas autosómicas dominantes y recesivas, tenemos que la penetrancia es un concepto importante donde el 100% de todos los portadores expresan la mutación. Son numerosas las enfermedades mendelianas con penetración incompleta. Esto es debido a la interacción del gen mutante con el trasfondo genético de cada persona, que es variable en miembros de una familia, y en contraste se habla de expresividad variable del rasgo con más o menos severidad. Otro tipo de enfermedad monogénica es la ligada al sexo, ligada al cromosoma X, donde son rasgos recesivos típicamente padecidos por varones, dado que el varón es hemicigoto respecto a X. Recuerden que el varón tiene XY y en el caso de la hembra es XX. Nosotros tenemos en los hombres, en caso de los hombres, tenemos ese cromosoma X, ¿no? Lo tenemos dividido a la mitad, bueno, llamado Y, pues, en este caso, ¿no? Pero las mujeres tienen el cromosoma X repetido. En el caso de los hombres, no. Existen muy pocas enfermedades con características dominantes ligadas a X, como en el caso de raquitismo, resistencia a la vitamina D, que pueden padecer los heterocigotos. Otro tipo de enfermedades que hemos hablado, hablamos de las poligénicas ahora, donde los caracteres continuos, donde hay herencia cuantitativa, rasgos métricos, derivan de la acción combinada de varios genes. Muchas enfermedades no tienen un patrón de herencia mendeliana clara, pero sí presentan un incremento de la recurrencia familiar. Se habla de herencia poligénica o cuantitativa. Otro tipo de enfermedad que está ligada a herencias, sobre todo saben que las mitocondrias tienen un genoma individual, y por supuesto en el caso de estas enfermedades la herencia viene a partir de la parte materna, porque los genes, en el caso de la unión de los gametos masculino y femenino, o del espermatozoide del óvulo, el óvulo es el que ¿cómo se llama?, cede las mitocondrias. Entonces todos los tipos de herencia que hemos visto hasta ahora corresponden a segmentos de ADN nucleares, pero también responde
pero esto no responde a las reglas de Mendel. Sin embargo, en el caso de las mitocondriales, ellas hay genomas diminutos de ADN con un tipo de herencia totalmente diferente. Y es, por supuesto, la madre la que la lleva, ¿no? Incluso este ADN ha sido, el ADN mitocondrial, ha sido muy estudiado, sobre todo para estudiar poblaciones y observar estudios de herencia de familiares, maternas, y también para estudios fósiles incluso. Entonces la herencia mitocondrial es absolutamente materna. En segundo lugar, se heredan millares de genomas mitocondriales, no todos idénticos debido a la tasa de mutación del ADN mitocondrial. En general, las mutaciones que afectan el genoma mitocondrial y se expresan en el fenotipo lo hacen en tejidos de alto consumo de energía, de ATP. Se recuerden que, por supuesto, donde ocurre la respiración es en la mitocondria, donde ocurre la cadena de transporte electrónico para producción de ATP, y el ciclo de Krebs es todo en la mitocondria, ¿no? Se expresa en el fenotipo y se hace tejido de alto consumo, como el tejido nervioso y el tejido muscular estriado son los que son más afectados. Aquí vemos una expresión de los espermatozoides masculinos o gametos masculinos, donde podemos observar, por supuesto, una tinción con inmunofluorescencia de cada una de las partes. Y aquí vemos, por ejemplo, en azul los núcleos, en rojo vemos la mitocondria, ¿okay?, que permite la movilidad de los espermatozoides, que le da energía y la movilidad. En verde vemos la proteína HB1, que es el flagelo de estos espermatozoides y es la que permite la locomoción, ¿no? Entonces, bueno, esta es una imagen del gameto masculino y bueno, vemos que es importante también, ¿no? Entonces, la enfermedad de mitocondria tiene un cromosoma circular de ADN doble cadena de 16.500 pares de base codificada para 2 ARN ribosomales y 37 proteínas mitocondriales. Las enzimas mitocondriales afectan tejido muscular, cerebro, hígado, riñón, corazón y glándulas endocrinas. Son las enfermedades que pueden producir. Se han reportado al menos unas 150 alteraciones en el ADN mitocondrial capaces de producir disfunciones metabólicas de relevancia clínica. ¿Okay? Entonces, que son heredables por el caso por la madre, como les dije, porque es el óvulo el que dona las mitocondrias. Algunas enfermedades por mutación mitocondrial podemos ver que son de importancia: la neuropatía óptica hereditaria de Leber, epilepsia mioclónica y de fibras musculares deshilachadas, síndrome de Kearns-Sayre, que es una oftalmoplegia crónica progresiva, encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y apoplegia, causada por expansión de repeticiones en la ubicación de diferentes cromosomas. Aquí vemos un ejemplo de algunas enfermedades también de atrofia muscular por mitocondria. Vemos aquí algunas de los cromosomas normales, por ejemplo, el caso del cromosoma 4 y algunas de las causas de expansión y repetición ubicadas en diferentes cromosomas. Entonces aquí vemos de algunas enfermedades producidas, por la expansión, repeticiones de diferentes cromosomas, o sea, repeticiones de los cromosomas, de algunos de las tripletes de los cromosomas que pueden producir estas proteínas anómalas y producir, por ejemplo, en el caso de el cromosoma 4, ¿verdad?, enfermedad de Huntington. Un ejemplo aquí podemos ver que en el cromosoma 4 vemos un normal, vemos que no hay repeticiones, ¿okay?, en el segmento del 8 al 35, mientras que en la enfermedad de Huntington vemos que en la expansión de repeticiones en la región del cromosoma
4, del 36 al 120, vemos que puede producir estas repeticiones de expansión de repeticiones. Estos cromosomas pueden producir enfermedades, como vemos aquí, enfermedad de Kennedy en este fragmento del cromosoma, por ejemplo, ataxia, síndrome de Key frágil y así sucesivamente. Entonces, la atrofia muscular espinovolvular, cromosoma X, la ataxia, todas estas enfermedades pueden producirse por expansión de repeticiones. ¿Okay? Esta enfermedad es presente en una herencia dominante mendeliana clásica, pero con diversas penetrancias. Entonces aquí vemos que algunas repeticiones de estas secuencias pueden traer como consecuencia producir enfermedades en estos genes, ¿no? Otro tipo de enfermedades monogénicas recibas en los errores congénitos del metabolismo. La vasta mayoría de las reacciones que ocurren en el organismo son catalizadas y reguladas por enzimas y proteínas reguladoras. Todas estas codifican por uno o más genes, por lo que es posible que ocurran mutaciones que alteren las reacciones metabólicas. Y por supuesto, en algunos casos pueden afectar el metabolismo de estas personas y traer como consecuencia enfermedades. Entonces, unos ejemplos de enfermedades de errores congénitos del metabolismo, enfermedades monogénicas, que son un tipo de enfermedades monogénicas, son la galactosemia, defecto de la galactosa uridil transferasa, acumulación tóxica de la galactosa 1P que daña los hepatocitos. La fenilcetonuria, que es una deficiencia en la fenilalanina hidroxilasa y retraso mental por hiperfenilalanina. En el caso de la homocisteinuria, en defectos en el catabolismo de los aminoácidos que tienen un azufre, metionina y cisteína con acumulación del intercambio homocisteína que provoca un retardo mental. Son algunos de los errores congénitos en el caso de enfermedades metabólicas por enfermedades monogénicas. Errores congénitos en enfermedades monogénicas, también vemos que en el caso del Instituto de Estudios Avanzados aquí en Caracas, hacen servicios de pesquisas neonatales, lo que llaman ¿cómo se llama? Niños recién, donde niños recién nacidos se toman la sangre y para ver los desórdenes de metabolismo como hipotiroidismo, fenilcetonuria, galactosemia y hemoglobinopatías, que pueden ser detectados a través de lo que llaman sangre de recién nacido, ¿no? Neonatal. Entonces, esta es una manera como se colecta en el caso del niño, con este papel especial donde se llama una gota, se toma del niño y estas gotas se hacen estudios para enfermedades monogénicas del metabolismo. En el caso, bueno, en el 2009, cuando estaba en pleno funcionamiento, se hicieron una pesquisa de 85.000 niños en la unidad de estudios de errores innatos del metabolismo en el Instituto de Estudios Avanzados en el IDEA. Un ejemplo muy claro de estos estudios que se pueden hacer en estos pacientes para detectar errores de metabolismo, que son importantes sobre todo en niños que no son detectados, que pueden ser detectados por acumulación incluso o por malformación de estas proteínas. Entonces, aquí vemos en esta tabla una enfermedad autosómica monogénica recesiva y lisosómicas que pueden estar relacionadas, ¿verdad?, con deficiencias en algunas enzimas o de acumulación de algunas sustancias, ¿no?, que pueden traer como consecuencia errores en el metabolismo de estas proteínas. Otra, como les dije, una de las maneras de estudiar estas mutaciones en algunos casos es a través de lo que llamamos nosotros cariotipos, ¿no? Y esto es una ciencia que se llama citogenética, que se encarga de estudiar cada uno de los pares de cromosomas, ¿no? Como sabemos, hay 23 pares de cromosomas en los humanos y
donde la mitad procede de uno de los gametos y la otra mitad del padre y de la madre. Tanto el padre, la mitad, y como de la madre. Entonces, mitad y mitad, ¿no? Entonces, cariotipo, en caso de la citogenética, se hacen estudios se cultivan células del individuo, ¿okay? Se toma sangre del individuo, se hacen cultivos de esos linfocitos y se separan, se cultivan y se le agrega cierta cantidad no recuerdo, yo sé que es una especie ¿cómo se llama? De sustancia que detiene en una parte del ciclo de la división celular, creo que es en la fase de anafase, creo que no recuerdo. Y lo que se hace es, se detiene en ese momento, luego se hace caer la gota, ¿verdad? De esas células, se hace caer sobre un microscopio, sobre una lámina portaobjeto, y por supuesto al caer se rompe y se forman, quedan los cromosomas regados por todo ese portaobjeto, ¿no? Luego se mira al microscopio, se le toman fotos y se cortan cada una de estos cromosomas y se unen, como vemos aquí, ¿ves? Así más o menos va quedando en el microscopio cuando se cae la gota, y así es como ellos se van recortando y lo van uniendo, ¿verdad? Para estudiar cada una de las bandas, que forman, que se llaman locus de los cromosomas, y ellos van estudiando para ver qué tipo de mutaciones puede tener esa persona por de lesiones, por fragmentación o inserciones también, o duplicación, etcétera, etcétera, ¿okay? O trisomía en algunos casos, otro proceso que se hace en citogenética es lo que llaman de fluorescencia in situ o FISH. Aquí podemos observarlo, donde se observa el núcleo de una célula en interfase de un paciente masculino, sospecha de una trisomía. Entonces hace con un microscopio especial y se colocan 3 puntos fluorescentes en el cóctel del FISH. La prueba verde hibridiza con la secuencia de centrómeros del cromosoma X, la prueba roja lo hace con el mismo pero con el cromosoma Y se observa una copia de cada uno de ellos. Entonces la prueba azul, agua, hibridiza con la secuencia de centrómeros del cromosoma 18 y se observan las 3 copias, que correspondiente a, por supuesto, a una malformación, ¿okay? Entonces en este caso podemos estudiar a través de esta, vamos a decir así, de esta hibridización, se puede estudiar cada uno de los cromosomas y ver si hay un número, o se observa un número mayor de cromosomas. De esta manera. Otro ejemplo de enfermedad genética, podemos hablar de la gota, que es una hiperuricemia primaria con diferentes orígenes. En unos casos se hereda como factor dominante de la expresión variable, en otros como anomalías recesivas ligadas al sexo, al cromosoma X, y en otros como herencia multifactorial. Otras enfermedades como la poliquistosis renal del adulto, herencia autosómica dominante, su herencia asemeja a la de los genes supresores de carácter cáncer. Por ejemplo, el retinoblastoma, de ocurrir una segunda mutación, un segundo golpe que afecta el alelo normal. Otra enfermedad podemos hablar la de panocitosis, una mutación recesiva en el gen de beta globina que produce una hemoglobina anormal, o la correa de Huntington, que es la herencia autosómica dominante producida por expansión de triplete en el gen del Huntingtin. ¿Okay? La enfermedad de Gaucher también es un defecto del metabolismo de herencia autosómica recesiva, en una enfermedad lisosómica, acumulación de glucocerebrosidad.
Y el síndrome de Down, que es una trisomía en el cromosoma 21. Y el otro es el síndrome de Klinefelter, que es una polisomía del cromosoma X con presencia de Y. La hemofilia, que de dos tipos, ambas heredadas como mutación recesiva ligada a X. Y bueno, eso es toda la clase de hoy. Entonces, como vieron, más que todo, hablamos de conceptos básicos importantes de enfermedades mendelianas, hablamos de enfermedades ligadas al cromosoma X, hablamos de las trisomías, hablamos de ejemplos de enfermedades de metabolismo que son importantes dentro de la genética. Entonces, si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a explicar lo que vamos a hacer de ahora en adelante. A partir del lunes que viene, yo voy